Cuando tenía 12 años, recuerdo haber escuchado una canción que hacía que constantemente me preguntara qué es lo que voy a hacer cuando sea grande. Al terminar, justamente, cuando terminé la primaria, mi profesor tuvo la maravillosa idea de terminar con un baile moderno nuestra primaria con la canción Cuando seas grande de Miguel Mateos que acaban de escuchar. Entre tanta frase que el artista mencionaba, había una que en particular me llamaba mucho la atención. Estrella de rock and roll, presidente de la nación. El ritmo musical nunca ha sido lo mío, por lo que estrella de rock and roll estaba descartado. Pero presidente de la nación, ni siquiera sabía qué era eso. Esta idea no duraría mucho en mi mente porque a los pocos meses desaparecería. Conforme crecía y me adentraba en el mundo y me lo enfrentaba, me di cuenta que ser político no era una buena idea. ¿Por qué? Porque es el reflejo de nuestra sociedad. Una sociedad que se ha vuelto indiferente a lo que pasa con nuestro país. Porque un niño de 12 años no cuestiona por qué la política es mala, simplemente sigue el pensamiento de los adultos que se lo han dicho. Piénsenlo, ¿por qué un adolescente odiaría la política? Porque la sociedad le ha enseñado eso, a odiarla. Seguramente todos hoy tenemos presente una imagen de lo que es la política. Quiero que traigan esa perspectiva y se pregunten si se ve de la siguiente manera. Pues bueno, durante los próximos minutos, esta imagen tiene que desaparecer. Porque nos han enseñado mal. Repartir despensas, abrazar a la gente y cargar bebés no es hacer política. Esto no es política. Les tengo dos preguntas. La primera, ¿la política es buena o es mala? ¿Es corrupción o es servicio? La respuesta no se las voy a dar porque quizá no la sé, pero podemos construirla juntos. La forma de hacer política en México y Latinoamérica ha sido la misma por décadas. Y es que no hay que ser politólogos para darnos cuenta que lo único que ha cambiado es el color del partido que nos representa. Pero ¿por qué si las generaciones han cambiado, la política parece seguir siendo la misma? Se los voy a contar en estos dos escenarios. Supongamos que una persona, un joven en casi todas las ocasiones, decide involucrarse en la política. Lo más probable es que se convierta en exactamente todo aquello que se quejó. Oye, Rubén, pero esto es muy extremista. Entonces veamos el otro escenario. Imaginemos que este joven entra, se involucra y se da cuenta que hay cosas que igual y no están bien. Propone, cuestiona y ejecuta. ¿Qué creen que pasaría con él? ¿Qué creen que pasaría con esto? Seguramente todos los presentes pensaríamos que pensaría tener respaldo, pero eso es porque quizá ninguno de nosotros está involucrado de lleno. Yo les digo lo que pasaría con este story time de un politiquito. En una ocasión estaba platicando con un amigo que, al igual que yo, considera de suma importancia nuestra participación cívico-política. Luego de varios minutos en los que me estaba quejando del lugar en el que nosotros ejercemos nuestras ideas, él manifestó estar de acuerdo conmigo, pero curiosamente me respondió lo siguiente: Rubén, los que están en el poder no les interesa si tienes propuesta o iniciativa. Ellos van a voltear a ver quién va por las banderas, quién va por las tortas o les carga el maletín. Yo no sé cómo se lo tomarían, pero la verdad es que a mí me enojó, me frustró y, por supuesto, lo juzgué. Pero no lo culpo. Y es que, ¿por qué no culparía a alguien que piensa de esta manera? Sencillo, porque no es su idea. Porque alguien más le dijo que esto era política. Pero volvemos a lo mismo. Estos dos escenarios catastróficos solo reflejan nuestra misma sociedad. Y para que me lo crean, hablemos de datos. La población mexicana está integrada por más de 126 millones de personas. Según las elecciones de 2018 y el INEGI, mencionan que solamente 4 de cada 10 personas que integran el padrón electoral manifestó interesarles la política. Eso revela un dato muy importante, pero sobre todo preocupante, que no podemos pasar por alto. Solamente a 39 millones de personas les interesan las decisiones de más de 126 millones de mexicanos.
Y eso sin considerar que las dos principales razones por las que les interesa la política es cuando hay elecciones y cuando, por supuesto, hay un interés personal de por medio. Se preguntarán por qué el porcentaje de personas que les interesa la política es tan bajo. Para entenderlo, incluso en algunos grupos es nulo. Y para entenderlo, pongámonos en sus zapatos. Imaginemos un Rubén en sus 50 años. Seguramente hay un Rubén en sus 50 que no le interesa la política. Y es que pongamos como punto de partida el número de elecciones presidenciales que le ha tocado presenciar. En promedio, entre 8 y 9. ¿Por qué debería creer que una elección más haría el cambio? ¿Consideran ustedes que hoy los que están en la toma de decisiones tienen el firme convencimiento de buscar y construir el bien común? ¿Ven? No es tan difícil entenderlo. Es complicado convencer a una persona que ha visto a tantos y tantos candidatos pasar y prometer cosas que no se cumplieron. ¿Por qué habrían de creerle a uno más? Pero a ver, Rubén de 50 años tampoco es una víctima del sistema y hay que llamar a las cosas por su nombre. ¿Qué ha hecho Rubén de 50 años en las 9 elecciones que ha vivido para beneficiar a su país? Además de quejarse, por supuesto. Exacto. En este momento de mi intervención, seguramente nos estamos preguntando por qué estoy hablando de un tema que a pocos les interesa o por qué debería interesarnos este tema a todos. Y si bien esto no es una clase de política, no podemos pasar por alto la opinión de 3 grandes de la historia de la humanidad: Aristóteles, Cicerón y Tomás Moro. Aristóteles mencionaba que el hombre es un ser político por naturaleza y que estaba llamado a vivir en grupo. Este grupo tenía 2 opciones: trabajar por el bien común o trabajar por el bien de los que gobiernan. Cicerón, por su parte, acuñaba el término la cosa del pueblo y mencionaba que cualquier forma de gobierno tendría que tener como principal objetivo el bienestar del pueblo. Mientras que Tomás Moro, mi favorito, decía que el hombre no podía ser separado de la política y que nuestro pensamiento político tenía que estar basado en 2 cosas: virtudes clásicas y el bien común. Entonces, ¿qué tienen en común estos 3? Que la política nos involucra a todos y que tiene que tener como principal objetivo el bien común. En este momento, seguramente nos estamos preguntando por qué estas personas pensaban de esta manera, porque nosotros pues tal vez no compartimos la idea. Y es aquí donde quiero que pensemos lo siguiente. Tenemos 2 opciones: seguir pensando en política y traer a nuestra mente las imágenes que vimos, o podemos redefinirla. Oye, Rubén, pero entonces si la política es buena y en su concepto es loable, ¿cuál es el punto débil de lo que hoy conocemos como política? ¿Los gobernantes? Y es que piénsenlo, hoy por hoy nuestras redes sociales saben más lo que queremos que nuestros representantes. O tal vez el narcotráfico, el miedo que siquiera genera al hablar de esto. O ya sé, tal vez la corrupción. Nadie dice que es una calle de 2 sentidos porque todo mundo se queja de un político corrupto, pero nunca de un ciudadano corrupto. O tal vez el poder o el dinero. Y es que piénsenlo, ¿cuándo se jode la política? Cuando se junta el poder y el dinero. O tal vez el problema son los ciudadanos. Si me lo preguntan a mí, el problema y el punto débil de lo que hoy conocemos como política son los ciudadanos. Somos los ciudadanos. Y es que se nos ha olvidado asumir nuestra responsabilidad. Y creemos que un derecho no conlleva una obligación. Platón decía lo siguiente: la forma de gobierno que actual tenemos en México tiene un gran fallo, porque permite que los que no están preparados lleguen al poder. Pero Platón se equivocaba en algo. Esto solo funciona cuando los ciudadanos no ejercemos nuestra obligación. Volvamos a las elecciones de 2018. El porcentaje de personas que votaron solamente es 6 de cada 10. Y ni hablar del 1.7 millones de votos nulos. Si juntáramos estos votos, tendríamos que quien ganó no fue ningún candidato, sino la nada. Pero volvemos a lo mismo. No los puedo culpar.
porque los mexicanos y toda Latinoamérica está harto de la politiquería. En este momento de mi intervención, quiero dejar algo claro. No quiero que esta conferencia quede más como una del montón, porque así como ha habido políticos que creen que con un eslogan como ahora sí o ya es tiempo, van a cambiar las cosas, seguramente no soy el primer ciudadano que habla de esto. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esta charla? Que mi propósito no es decirles qué hacer con la política. Yo lo único que quiero es que la cuestionen. En este momento, de estos minutos efímeros de tu vida, seguramente es cuando tengo que revelar el secreto detrás del éxito en la política. Si ya me quejé, ahora tengo que dar una solución a esta problemática. Pero honestamente, creo que ya lo hice. La política va más allá de candidatos, va más allá de presidentes, alcaldes y gobernadores. Va más allá de un saco y una corbata. La política consiste en llevar nuestras acciones cotidianas en un único objetivo final, el bien común. O como Caro Bochtila lo mencionaba, la civilización del amor. El Rubén de 24 años agradece lo que vivió el Rubén de 12 o lo que llegó a odiar el Rubén de 17, porque eso hizo que pensara en algo importante. Tienes una tarea muy significativa, redefinir la política. Hoy no sé si quiero ser presidente de la República, pero de lo que estoy seguro es de lo que me diría el Rubén que escuchó esa canción en primaria. Y estoy seguro que también se lo diría a ustedes. Si ves el problema, ¿qué estás esperando para solucionarlo?